Jesús se hizo hombre siendo Dios. Eso lo vemos en Filipenses. Fíjense lo que dice Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Vemos el ejemplo de Jesús. Cuando Él dejó de lado derechos, Él se hizo hombre siendo Dios. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y estos derechos Él los dejó, los soltó. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el Señor Jesucristo se hizo hombre, siendo Dios, se despojó a sí mismo, dejó de lado estos derechos que Él tenía, y tomó forma humana, se encarnó. Y Pablo nos exhorta a tener la misma manera de pensar que Jesús. Versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que este ejemplo, wow, podemos decir, qué ejemplo que nos da Jesús. Y Pablo nos dice, nosotros tenemos que tener la misma manera de pensar. Tenemos que pensar en humildad. Y tenemos que tener la misma manera de pensar para que nosotros también podamos dejar de lado nuestros derechos para el bienestar y la bendición y el alcance y la salvación de otros. Para poder seguir el ejemplo de Jesús, tenemos que tener la mente de Jesús. Pensar de la misma forma, humildemente. No pensando en nosotros, en nuestros derechos, en lo que nosotros podemos hacer o tenemos la libertad de hacer, sino pensando en las necesidades de los demás. Otro ejemplo en Jesús es que Jesús se hizo pobre siendo rico. En 2 Corintios 8:9, Pablo dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús tenía todo el derecho de vivir en riqueza, lujos y sin necesidades físicas, pero dejó todo esto en el cielo y se encarnó, haciéndose pobre y necesitado, físicamente, para morir en la cruz y ofrecernos la gracia gratuitamente. Aquellos que le reciben como Salvador son enriquecidos con la gracia de Cristo y empoderados o reciben poder para dejar de lado aquellos derechos que puedan estorbar que otros crean en Jesucristo. ¿Cómo podemos como creyente dejar de lado aquellos derechos que obstaculizan a que otros crean en Jesús? Que son una ofensa a otras personas, teniendo la mente de Cristo, pero también recibiendo la gracia de Cristo. Porque Él se hizo pobre para que nosotros podamos ser enriquecidos con esa gracia y para darnos ese poder para dejar de lado esos derechos. El hombre natural, el hombre inconverso, el hombre no creyente, no rescinde de sus derechos, es egoísta y piensa en él mismo y no tiene la capacidad espiritual para dejar de lado sus derechos personales para el bienestar espiritual de aquellos que lo rodean. Pero el creyente sí. Tenemos la gracia de Jesucristo. Jesús no cobraba a nadie por sus servicios, por sus milagros, y mandó a los discípulos a hacer lo mismo. Eso lo vimos en el capítulo 10 cuando envió a los 12 a predicar el Evangelio y a sanar enfermos. Dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Pero Jesús, se hizo pobre siendo rico y no cobraba por sus servicios. Jesús también se sujetó a la ley, siendo que es el dador de la ley. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios colocó a su Hijo bajo la ley, cuando Él mismo era el dador de la ley. Jesús no tenía nada en sí mismo para redimir, no tenía pecado para expiar,
pero se identificó con el pueblo siendo hombre y se sometió a la ley del Antiguo Testamento, siendo que él no tenía ningún pecado para expiar, pero se sometió a esa ley. Algunas veces nuestros derechos se interponen impidiendo que otros crean en Jesucristo o que otros sean edificados. Y somos mandados a seguir el ejemplo del Señor Jesús, a tener la mente de Cristo, a poder tener y utilizar la gracia de Dios que nos da a través de Cristo para dejar de lado esas libertades o esos derechos que nosotros tenemos para el bien, para la edificación, para la salvación de otras almas. Dios nos manda a hacer eso. Pero tenemos también el ejemplo de Pablo. En 1 Corintios capítulo 9 vemos el ejemplo de Pablo. 1 Corintios capítulo 9, un ejemplo bastante práctico que él les da a la iglesia de Corinto. 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, tenemos algunos de los derechos de Pablo. Vemos los derechos de Pablo que él le plantea a esta iglesia. En primer lugar, en versículo 5, dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Uno de los derechos que Pablo tenía y que Bernabé tenía también era, y los otros apóstoles, ¿no? Uno de los derechos era el derecho a casarse. Y él pregunta: ¿nosotros no tenemos derecho a casarnos? ¿Sí? Como los demás, Cefas, que es Pedro, y los hermanos del Señor, o sea, Santiago y Judas y otros, que también escribieron libros de la Biblia. Y los otros apóstoles tenían derecho a casarse, podían casarse y llevar a su familia mientras iban como misioneros o predicando el Evangelio en diferentes lugares. Pero Pablo y Bernabé no utilizaron ese derecho, aparentemente eran o viudos o solteros. Y Pablo, a pesar de que tenía el derecho de casarse, no utilizó ese derecho. ¿Por qué? Quizás la respuesta la tenemos en 1 Corintios 7, 32. En el capítulo 7, versículo 32, dice así: quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entonces él estaba pensando seguramente: yo quiero dedicar mi vida completamente a la obra del Señor, y en esta situación voy a prescindir de mi derecho a casarme para poder volcarme completamente a agradar al Señor y a cuidar las cosas del Señor. Tomó esa decisión, y eso que tenía el derecho a casarse. Otro derecho que tenía Pablo era de alimentarse del ministerio. Volviendo a 1 Corintios 9, versículo 4, dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? No es que Pablo no comía o no tomaba, sino que él está preguntando si no tienen el derecho de comer y tomar y poder subsistir a través del ministerio que estaban cumpliendo. Su ministerio era como un trabajo y tenían derecho de poder alimentarse a costas del ministerio. Dice el versículo 6: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Algunos de los otros apóstoles aparentemente estaban dedicados completamente al ministerio y eran remunerados por el ministerio. Pero Pablo y Bernabé habían decidido de no recibir dinero de aquellas personas con las cuales estaban ministrando, no vivir del ministerio. Pablo hacía carpas también en Corinto. No es que siempre era así, él recibía ofrendas de otras iglesias, pero en Corinto él hacía carpas y trabajaba con sus manos para su propio sustento. Él tenía el derecho de alimentarse a raíz del ministerio que él estaba teniendo, de enseñar, predicar ahí en Corinto. Pero él decidió dejar de lado ese derecho, trabajar con sus propias manos, porque sentía que podría ser un estorbo para el ministerio, un estorbo para que otros sean edificados o que otros vengan a conocer a Cristo. Y el propósito de Pablo de dejar de lado sus derechos, él utiliza en este contexto varias frases para mostrar su propósito. Pablo presenta en el versículo 12
lo que describe el propósito que él tiene, dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Así que él soportó todo y no utilizó estos derechos para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. En el versículo 18 tenemos otra frase que lo indica el propósito. Dice en versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Esa palabra abusar significa usar de más o usar mal. La libertad no es un fin en sí mismo. Dios nos ha dado libertad para que podamos ser más efectivos en nuestro evangelismo, no para meramente disfrutar de nuestra libertad. Y si nuestra libertad o nuestro derecho es un obstáculo a ganar almas para Cristo, debemos dejar de lado esa libertad o dejar de lado ese derecho, porque no es un fin en sí mismo. No debemos abusar o usar mal nuestra libertad. Versículo 19 nos muestra otra frase. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. Él había dejado sus libertades o dejado de lado sus derechos para ganar a mayor número de personas para el Evangelio. Pablo se esforzaba para salir de su comodidad, para poder alcanzar a otros para Cristo. No habrá sido fácil para Pablo comer y convivir y estar al lado de gentiles. ¿Se acuerdan que él era un fariseo? Pero lo hizo para poder ganarlos para Cristo. Y Dios nos llama a nosotros al salir de nuestra comodidad, de lo que nos hace sentir seguros y estirarnos hacia las oportunidades de evangelizar que naturalmente no aprovecharíamos, pero que debemos hacer si queremos ganar a otros para el Señor. Hay otras personas que están más allá de nuestra comodidad, de nuestro ambiente cómodo. Hay personas más allá que necesitan el Evangelio de Cristo. Y para poder alcanzarnos tenemos que salir y dejar de lado estos derechos que tenemos o estas libertades que nos hacen sentir cómodos y dejar de lado esas cosas para poder alcanzarlos. Colocarnos en situaciones incómodas, anímicamente podríamos decir, o incómodas en nuestro propio ser, para poder alcanzar a esas personas. Fíjense lo que el apóstol Pablo hizo para poder alcanzar a otros. Versículo 19, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y ese era el propósito. Él había dejado de lado sus derechos. Se había hecho de todo para poder ganar de todos modos, salvar a algunos. Y dice en el versículo 23, otra frase que describe este propósito. Y esto hago por causa del Evangelio, ¿para qué? Para hacerme copartícipe de él. Para ser copartícipe del Evangelio, para tener comunión juntamente con el Evangelio, ser un socio del Evangelio. Pablo quería invertir su vida en el Evangelio para ser socio con el Evangelio. Y para que su vida pueda contar, para que otros puedan conocer la gracia del Señor Jesús y la salvación a través de la predicación del Evangelio, dejando de lado aquellos derechos o libertades que Pablo tenía, con tal de ganar a algunos. Aquellos derechos o aquellas libertades que podrían ser un obstáculo para que otros crean en Cristo.
Y hermanos, el Señor Jesucristo también nos llama a nosotros a poder identificar aquellas libertades, aquellos derechos que nosotros tenemos, pero que pudieran ser causa de tropiezo, de ofensa, de obstáculo a que otros pongan su fe en el Señor Jesús. Identificar esas cosas y dejarlas de lado, no reclamar nuestros derechos, no ejercitar nuestra libertad, si va a ser de tropiezo a otros. Y poder ser entonces un copartícipe, un socio con el Evangelio, para que otros puedan conocer a Cristo, para no poner obstáculo al Evangelio de Cristo, para no abusar de nuestro derecho en el Evangelio, para ganar mayor número, para que de todos modos alguno se salve. Que el Señor nos dé de su gracia para implementar esto, tener la mente de Cristo, poder identificar aquellas libertades que estorban y poder dejarlas de lado, pensando en los demás, no pensando en nosotros mismos. Que el Señor los bendiga.